Y ya tal cual los basics así así de esto, del código, pues es que existen las variables, existen las constantes. Acá, por ejemplo, en Python no es tan claro cuando algo es una variable y es una constante, porque al final de cuentas tú puedes decir eh, A es igual a 5 y luego dices A es igual a C, a S, y no importa, simplemente agarra ese nuevo valor y ya, ¿no? Eh, Simón. pero en otros lenguajes como C, por ejemplo, acá estás viendo, ellos están declarando estos tres variables van a ser un tipo de dato entero, o sea, están declarando tal cual qué dato se va a almacenar ahí o qué. Eso lo dices porque a final de cuentas, dependiendo del dato, va a ser qué tanta memoria ocupes. eh, y, y pues en estos lenguajes se declara acá, ¿no? Hay lenguajes como Python que ya el manejo de memoria lo hace el lenguaje tal cual, tú ya no lo tienes que hacer, entonces se te facilita mucho, pero pues entran esos problemas, ¿no? Ujú. Y así como estas son variables, tú puedes declarar variables, entre comillas, que son constantes. Que su valor, por más que tú ya después digas, ahora va a ser A igual a 5, eso te va a dar error porque tú en un principio dijiste, A va a ser 5 y, bueno, 2, pero tú digamos que en los lenguajes dices const, ¿no? Esta constante va a ser A, y si tú en algún punto tratas de volver a declarar A, pues te va a decir, oye, ¿qué pedo? Tú me dijiste que era constante. Eh, Pero en otros lenguajes, en en Python otros no. lenguajes. En Python creo que sí existen, pero es más que, o sea, que tú lo tomes en cuenta como No los variable, ¿no? cambie. Ajá. Ah, ok. O sea, muchas veces también tienes que tomar en cuenta las convenciones de cómo se escribe el lenguaje. Pues por convención yo diría, no sé, A con mayúscula es una constante, ¿no? O sea, ese va a ser y no se debería de cambiar. Eh, pero pues esos ya son convenciones de cada lenguaje, de cómo se escribe cada lenguaje, ¿no? Y bueno, dentro de las variables y constantes están qué tipo de variable puede ser o qué tipo de constante. Las más básicas, pues nos has visto, son los números, los caracteres y los booleanos, ¿no? Esas son como las básicas. Dentro de los caracteres, pues está tal cual un carácter, que eso se traduce a un byte, es decir, 1, 0, 0, 0, 1, 0, o 8 números, 8 unos y ceros. Eso es un byte y eso es como o sea, tal cual la unidad más básica es el bit, ¿no? Donde solo es un 1 o un 0. Pero hablando de programación, la unidad más básica es el byte y los caracteres es como un byte, ¿no? O sea, hay tipos de datos que pueden ser un byte, pero el carácter que está presente en todos los lenguajes, lo más básico que puede ser es un byte. Eh, y, y ya, pues el mismo carácter te puedes tripear y puedes hacer como las strings, ¿no? Ya que son un conjunto de caracteres. Ese no es un tipo de dato tan básico, porque ya es, digamos, tomas un dato básico y lo vas eh, expandiendo o le vas agregando características, como en el caso de un string, juntas muchos caracteres, pues ya no es tan básico porque no sabes qué tanta memoria puede ocupar un string, pero por ejemplo, Python lo trata como tipo de dato básico. Es lo mismo si yo digo, A es igual a S, o sea, eso es para Python es lo mismo, S a es igual a sí. O sea, para Python esos son strings los dos. Pero hay lenguajes como C que ya te dicen, no, pues es que yo sé cuál es la diferencia, hasta en la forma de usar las comillas. Por ejemplo, este es un string porque tiene doble comillas. Pero si tú quieres especificar que es un carácter, solo debes de usar comillas sencillas. Pero eso es en el caso de C. Ah, ok. Entonces, sí Ok. hay cierta distinción entre esas madres, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Java, la string no es un tipo, o sea, no es un tipo de dato tal cual, sino es una abstracción, ya es un objeto, pues. Entonces, donde ese string pues tiene varios métodos, pero a final de cuentas maneja
como propiedades caracteres, ¿no? Yo tengo caracteres y le hago método, manipulo esos caracteres a través de métodos, ¿no? Y por el otro lado están los números, que son, o sea, tal cual como en las matemáticas se dividen entre números reales y números enteros, pues acá es muy parecido. Están los números enteros y están los números flotantes, que son los, digamos, los reales. Pero como estamos hablando de qué tanta memoria gasta algo o qué tanta memoria ocupa para, pues a final de cuentas es limitado y tenemos que tomarlo en cuenta. Como te dije, el carácter es un byte, el int también es un byte, el básico, creo. Eh, bueno, eso lo tendría que revisar. Pero hay varios tipos de ints y también dependiendo del lenguaje. Por ejemplo, acabo de empezar a aprender Go y esos vatos tienen como 3, 4, no, como 6 ints más o menos, donde o sea, hay ints desde que son un byte hasta que son 4 bytes o cosas así, entonces ya puedes almacenar números más grandes. Porque ten en cuenta que un byte, o sea, si esto pues es binario, ¿no? Entonces el número máximo acá, ¿cuál sería, verga? No me acuerdo. Es que 256 es cuando son... Sí, creo que, o sea, creo que el número máximo acá son 256. Entonces ni de pedo. El int son como 4 bytes, la básica. Entonces tú puedes hacer un número de 4 de estas longitudes. Pa, 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 pa. Entonces, el número máximo que puedes hacer con esto, ese es el entero máximo que puede soportar el entero básico. Pero, por ejemplo, en Go dicen, pero también puede haber enteros más grandes. O estamos ya utilizando enteros más grandes. Entonces, hay unas cosas que se le llaman, no sé, int 4, int 8, madres así, que es qué tantos bytes se está agarrando, ¿no? O sea, qué tantos de estas cadenas de unos y ceros puedes almacenar. Entonces, si te fijas, este es de que, no sé, máximo 256, ¿no? O sea, de valor, o sea, puede tomar un valor desde 0 hasta el 256. Pero estas madres, pues ya es de que desde el 0 hasta el 2 millones, no sé qué, cuál es el número, pero son como 2 millones. Entonces ya es más cosas que puede representar con no con los mismos cantidad de bytes, pero con los bytes controlados, ¿no? Eh, eso que digo de int 4, int 8 y esas madres, pues es en los lenguajes un poco más nuevos, ¿no? Antes se usaba el long en C, no antes, en C se usa el long, por ejemplo, que es tal cual un int, o sea, puede almacenar números enteros, pero pues más que el número normal, ¿no? Pero esto lo estoy diciendo y puede que te esté revolviendo mucho, pero es para que tomes en cuenta que es importante el cómo se está representando lo que tú estás representando en código. A final de cuentas tiene una representación física en la memoria de la computadora, o sea, en electrones y todo ese trip, que pues no es ilimitado, ¿no? Lo tienes que tomar en cuenta que es limitado y por eso está la RAM y por eso se alentan las computadoras y todo ese pedo, ¿no? Y por el otro lado está el tipo de dato flotante y el double, que son los reales. El double pues es simplemente si ocupas más información, más precisión. El flotante es igual como tiene cierto número de bytes y el double sería como tengo ahora el doble de bytes para poder representar una información. El número de datos flotantes o sea, a final de cuentas lo tienes que representar con unos y ceros, pero se representa, o sea, El float en Python no es que tiene decimales. sí, sí, o sea, Ahí eh, reside la diferencia. ajá, o sea, Pero a, en los otros lenguajes, ¿cómo afecta eso? voy, ¿cómo afecta en los otros lenguajes? Es lo mismo, o sea, los reales son los que tienen punto y tal, ¿no? Eh, o sea, en todos los lenguajes se ocupa representar tanto números enteros como números con decimal. Los decimales son los que se les llama flotantes, pero eso afecta a cómo, o sea, en los lenguajes tú tal cual vas a utilizar números y van a ser decimales o no, pero eso afecta a cómo la memoria se almacena, que ahorita pues no me acuerdo bien cómo era la conversión de ese trip,
pero al final de cuentas tienes que representar con esta misma cantidad de información este otro tipo de información, ¿sabes cómo? O sea, tienes que transformar esto, o sea, en un entero, todo esto te está diciendo la información tal cual del número, pero en un flotante, todo esto, aparte de decirte la información del número, te tiene que decir dónde está el punto y todo ese trip. Entonces hay como cierta conversión y por eso es que se declaran las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas tú estás declarando, eh, voy a ocupar estos pedacitos de memoria, pero pueden, o sea, yo computadora los puedo interpretar distinto si son un flotante o si son un string o si son un entero, ¿no? O sea, para mí es algo distinto esos unos y ceros. Si son 8 unos y ceros, para mí pueden ser lo que sea, pues depende de ti, programador, que me digas que son. Y bueno, el booleano, pues tal cual es ajá, sí o no, verdadero o falso. O sea, ahí tengo una duda, pero no, creo que no los lenguajes no lo representan tal cual como con un uno y un cero. Eso no estoy seguro, pero bueno, es otro tipo de dato muy básico que te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Este, Ujú. y como tal, pues hay tipos de datos que ya no son básicos, que son un poco más abstractos, o más complejos. Está, por ejemplo, la función. En muchos lenguajes la función no es un tipo de dato, pero en los lenguajes funcionales como Python y así, tú puedes decir, eh, pues esto tal cual, ¿no? Lo de lambda. Yo estoy diciendo aquí g, una variable, va a tomar el valor de una función. Igual yo puedo decir, eh, por ejemplo, acá yo ya declaré esta madre, calcular 1000, y yo puedo decir f va a ser igual a calcular 1000. Y ya después nomás digo ejecutar f y se ejecuta calcular 1000. Pero porque esa es una función y tú las puedes, o sea, esa es una característica extra que tiene este lenguaje y que tú puedes estar pasando esa función por como parámetros, o sea, Simón, es una madre que ya te ayuda más, ¿no? sí. Este, los tipos de datos abstractos pues están, o sea, todos estos, los objetos y todas estas madres, ya cuando quieres tú hacer algo más complejo que digas tú, a ver, es que no me es suficiente solo números y caracteres, pero qué tal si tengo un carácter junto con un número, no junto, ¿no? Pero como en el mismo espacio que representen como el mismo valor, pues ok, eso ya puede ser un objeto. Eh, hay, o sea, hay varios tipos, no solo los objetos, no sé, los objetos vienen de clases, ¿no? Eso para empezar. O sea, cuando estás hablando de programación orientada a objetos, hay una cosa que se le llama clase, que es, no sé, una persona, un perro, una silla, una cosa así, ¿no? Que son como cosas generales ¿cómo sería template? Como una plantilla de algo. Y ya cuando tú quieres, se le llama instanciar esa clase, la instancias a un objeto de esa clase. Yo puedo tener una clase persona que cuando al momento de instanciarla ya le pongo, esta persona tiene nombre Eric, tiene de edad 23, tiene tal, ¿no? Entonces ya eh, ya le das valores o ya deja de ser como algo, sí, ah, va a confundir la palabra, pero va a dejar de ser algo abstracto y va a empezar a ser un objeto concreto, ¿no? Pero al final de cuentas todos estos son eh, tipos de datos abstractos, pues, o sea, no es algo básico, son como tipos de datos que se construyeron ya con los datos básicos, o sea, con los tipos de datos básicos. Y otra cosa que ya es más bajo nivel, por eso la puse más al final, que en realidad es como un poco más importante, pero eh, es muy bajo nivel y tiene que ver más con C o lenguajes que ya manejan la memoria ellos, o sea, donde tú como programador te tienes que enfocar en cómo vas a manejar esa memoria. Eh, Eso ya se pone tripeado, ¿no? Así de que te tienes que imaginar tal cual cómo, o sea, las partes de la memoria y estás diciendo, mira, pues del renglón tal al tal, yo quiero escribir estos datos, entonces ocupas un apuntador que te apunte a ese renglón y tal, cosas así, ¿no? Pero
O sea, es otro tipo de dato que existe y que pues en algún punto puede que te lo topes y pues nomás verlo como otro tipo de dato y aprende a usarlo. Este, y como parte de los tipos de datos más complejos están las estructuras de datos, como ya vemos la lista, es como una forma pues, de estructurar o de juntar todos estos datos en común. Una lista, pues en Python pueden ser una lista de números y caracteres y números y objetos y cosas así, pero usualmente o sea, manejan el mismo tipo de dato porque estás solucionando el mismo tipo de problema, ¿no? Y otra cosa que se me fue son los arreglos, ¿no? Que son como listas, pero tal cual más estructuradas, más eh, cuadradas, digamos. Una lista puede, digamos, ir creciendo, tú le vas agregando, entonces la longitud de la lista va creciendo y tal. Por el otro lado del arreglo, tú vas a decir, yo tengo un arreglo de 10 cosas y pueden ser 10 números, 10, o sea, es como más cuadrado el pedo. Declaras y eso es lo que se va a usar. No, puedes hacer arreglos dinámicos y ya, pero pues ya mejor te haces una lista, ¿no? Y árboles, pues es tal cual, o sea, eh, Como un árbol genealógico. sí, 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 es como, o sea, esto es un árbol, tienes una raíz pues puedes tener dos o más hijos y tal. Entonces, pues hay problemas que requieren este tipo de solución, ¿no? O sea, a final de cuentas tú no vas a usar lista o árboles o lo que sea, nomás porque sí, lo estás usando porque requieres ese tipo de estructura o algo así para solucionar tu problema de manera más eficiente. Entonces, pues o sea, no se me ocurre ahorita qué tipo de problemas puede ser más eficiente, pero, pues no sé, por ejemplo, búsquedas, ¿no? O sea, si tú tuvieras un arreglo de 1000 números, para buscar un número tendrías como que ir recorriendo todos los 1000 números y eso, o sea, toma tiempo. Por el otro lado, si esos 1000 números los tienes acomodados en un árbol y acá, por ejemplo, hay tipos de árboles, este, por ejemplo, eh, ¿cómo se le llama? Árbol binario de búsqueda. Entonces, como ves, cada nodo, se les llama nodos a estas madres, cada nodo tiene solo máximo dos hijos, donde del lado, no sé, del lado mi izquierdo, están solo los que son menores a él y del lado derecho son solo los que son mayores. Entonces, si tú tienes los 1000 números pero acomodados de esta forma, tú puedes decir, estoy buscando el 23. Ok, empiezas acá y en lugar de recorrer 23 localidades hasta llegar, ya encontré el 23, dices, ok, ¿es menor a 50? Sí, ¿es mayor a 17? Sí. Ya lo encontré, con solo dos. ¿Sabes cómo? O sea, te ahorré un chingo de pasos por estructurar tus datos para el problema. Y tal cual, pues otra estructura que ayuda un chingo, ayuda mucho y yo la uso bastante, son los mapas, que pues es como llave valor, ¿no? Tú tienes, no sé, que va a hacer referencia, digamos, a 5 y que B va a hacer referencia a 10. Entonces tú ya puedes ir como haciendo estos pares de información. O sea, esto es algo muy básico, ¿no? Pero ya puedes decir que, no sé, eh, no sé, el lugar uno hace referencia a esta información que dice que tiene un nombre, que hace referencia a hola. Entonces ya es como una estructura más compleja, pero que te ayuda a ciertos tipos de problemas, ¿no? Acá no se ve tal cual como mapa, pero por ejemplo el JSON que vimos del swap y ese swapi, esta madre, es un mapa. Nos dice una llave, nos está diciendo qué llave. O sea, yo tengo esta información. ¿qué,
¿qué de esta información quieres saber tú? Ah, pues yo tengo la llave de nombre. Ah, ok, dame el nombre, te doy Darth Vader. ¿Sabes? Como tú puedes como hacer objetos más... Es que ahí está complejo, pero no son objetos tal cual como los de orientados objetos, pero es una forma de representar un objeto, o solo la información de un objeto, de una forma más clara, digamos, ¿no? O más straightforward. Esto es esto, esto es esto, esto es esto. Eh, pues igual puedes combinar, ¿no? Yo puedo tener una lista de objetos, puedo tener una lista de árboles, puedo tener, o sea, ahí te vas tripeando dependiendo de tu problema, ¿no?